En la primavera de 1988, Elena enfrentó una humillación pública que amenazó con destrozar su identidad en el pequeño y anclado en el tiempo pueblo de Valdeblanco, en el corazón de Andalucía. Durante 24 años, su vida había sido un discreto laberinto de supervivencia silenciosa, de intentos por encajar en un mundo que medía a las personas por su apellido y no por el talento de sus manos. Criada por los caseros de una finca abandonada, su existencia transcurría entre el olor a barniz de su modesto taller de restauración y la indiferencia de una sociedad estratificada. Era una figura casi invisible, conocida por su habilidad para devolver la vida a la madera vieja, pero definida por su origen desconocido. La gente la veía con una mezcla de lástima y recelo, una huérfana sin linaje, en una tierra donde el linaje lo era todo. Cada día era una repetición del anterior, una lucha callada por ganarse el respeto a través de un trabajo impecable, esperando que su esfuerzo hablara más alto que los prejuicios. Hasta que una vieja caja de madera, olvidada en un desván, reveló un secreto que cambiaría no solo su destino, sino el equilibrio de poder de toda la comarca. Pero, ¿cómo se reconstruye una vida cuando la primera piedra que te lanzan viene de la mano más poderosa del lugar y te golpea delante de todos? Antes de revelarte cómo un gesto de desprecio se convirtió en el catalizador de una justicia impensable, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves y suscríbete al canal. Créenos, la historia de cómo se reclama la dignidad pieza a pieza es algo que no querrás perderte. El conflicto central que detonó esta odisea no fue una catástrofe natural, ni una enfermedad, sino algo mucho más insidioso: el clasismo. En Valdeblanco, la brecha entre la aristocracia decadente y los trabajadores del campo era un abismo silencioso pero infranqueable. En la cima de esa pirámide social se encontraba el conde Álvaro de Valdeblanco, un hombre cuya arrogancia solo era superada por la magnitud de sus deudas. Aferrado a un título nobiliario que ya no se correspondía con su fortuna, su única obsesión era salvar el patrimonio familiar, y para ello necesitaba una esposa con una dote considerable. Para él, personas como Elena no solo eran invisibles, sino que representaban todo lo que despreciaba: la pobreza, la falta de cuna, la irrelevancia social. Su mundo eran los salones polvorientos de un palacio que se caía a pedazos, mientras que el de Elena era un pequeño taller donde la dignidad se construía con las manos, no se heredaba. La colisión entre ambos era inevitable y estaba destinada a ser brutal. La vida de Elena, hasta ese momento, había sido un ejercicio constante de resiliencia discreta. Huérfana desde que tenía memoria, fue acogida por Manuel y Carmen, los ancianos caseros de la finca La Escondida, una propiedad que en su día perteneció a una familia noble y que ahora languidecía en el olvido. Para Elena, ellos eran sus abuelos, su único anclaje en el mundo. Fue en el granero de esa finca donde instaló su taller, un santuario personal lleno de herramientas heredadas, maderas nobles y el aroma penetrante de la cera de abejas. Su rutina era metódica, casi monacal. Se levantaba antes del amanecer, con el canto de los gallos, y trabajaba hasta que la luz del sol se rendía tras los olivares. Sus manos, aunque jóvenes, estaban curtidas y marcadas por el esfuerzo, testimonio de miles de horas dedicadas a lijar, tallar y ensamblar. No soñaba con lujos ni con un matrimonio ventajoso. Su ambición era terrenal y profundamente humana: reunir el dinero suficiente para comprar la pequeña casa de los caseros y asegurarles una vejez tranquila, en el único hogar que los tres habían conocido. Era un sueño modesto, pero en un entorno que lo juzgaba constantemente por lo que no tenía. Poseer algo propio significaba, más que seguridad, una forma de soberanía. Aquel año, la fiesta anual del pueblo, la romería de San Isidro, se celebraba, como era tradición, en los extensos jardines del Palacio del Conde. Era uno de los pocos días del año en que las barreras sociales parecían difuminarse, aunque solo fuera en apariencia. Los jornaleros compartían espacio con los terratenientes, y el vino de la región fluía con la misma generosidad para todos. Elena, que normalmente evitaba las multitudes, decidió asistir por una razón especial. Durante semanas, había trabajado en secreto en la restauración de una pequeña caja de música del siglo XIX, una pieza exquisita de marquetería que había encontrado en un estado lamentable. Con una paciencia infinita, había limpiado cada engranaje, pulido cada incrustación y devuelto a la madera su brillo original. Su intención era sencilla, casi ingenua: ofrecérsela al conde Álvaro como un gesto de respeto y como una muestra de su trabajo, con la tímida esperanza de que quizás, al ver la calidad de su oficio, pudiera conseguir algún encargo para restaurar los muebles deteriorados del palacio. Para ella no era un acto de servilismo, sino una oportunidad de ser vista por su talento, de trascender la etiqueta de la huérfana. Llevaba la caja envuelta en un paño de lino limpio, sintiendo el peso, no solo del objeto, sino de todas sus esperanzas. El momento llegó cuando el conde Álvaro, rodeado de un círculo de invitados de otras familias nobles, se detuvo cerca de la fuente central. Elena respiró hondo, se armó de valor y se abrió paso entre la gente. Al llegar frente a él, con la cabeza gacha y la voz apenas audible,
le extendió el pequeño obsequio. Lo que sucedió a continuación quedó grabado a fuego en la memoria colectiva del pueblo. El conde ni siquiera miró la caja. Su mirada recorrió a Elena de arriba a abajo, deteniéndose en su vestido sencillo, remendado pero limpio, y en sus manos de trabajadora. Una sonrisa de puro desdén se dibujó en su rostro. Con una frase lapidaria, pronunciada en un tono lo suficientemente alto para que los más cercanas la oyeran, desestimó no solo el obsequio, sino a la persona que lo ofrecía. Habló de la importancia de mantener las distancias y de cómo ciertos gestos estaban fuera de lugar. No fue un grito, fue algo peor, una humillación fría, calculada y pública. Con un ademán displicente, le indicó que se retirara, dándole la espalda para continuar su conversación, como si ella nunca hubiera estado allí. El silencio que se hizo alrededor fue ensordecedor. Elena sintió como cientos de ojos se clavaban en ella, algunos con pena, otros con morbo. El calor de la vergüenza le subió por el cuello hasta quemarle las mejillas. El camino de vuelta a casa fue una procesión solitaria a través de campos que, de repente, parecían ajenos y hostiles. Cada paso resonaba con el eco de la crueldad del conde y las miradas de los vecinos. La caja de música, que minutos antes representaba una esperanza, ahora pesaba en sus manos como un bloque de plomo, un símbolo tangible de su fracaso. Al llegar a la finca, encontró a doña Carmen esperándola en el porche, meciéndose en su vieja silla de anea. La anciana no necesitó preguntar nada. Vio la derrota en los ojos de Elena y el temblor de sus labios. Sin decir una palabra, la abrazó, permitiendo que la joven se derrumbara en su hombro. Aquella noche, Elena no lloró de tristeza, sino de una rabia impotente. La humillación no solo había herido su orgullo, había dinamitado la frágil estructura de autoestima que había construido con tanto esfuerzo. Se sintió despojada, marcada y sentenciada a la invisibilidad perpetua que su cuna le había asignado. En la oscuridad de su habitación, mientras el sonido de los grillos llenaba la noche andaluza, algo se rompió dentro de ella. La resignación que la había acompañado toda su vida comenzó a transformarse en una determinación fría y silenciosa. Aún no sabía cómo, pero entendió que no podía seguir permitiendo que el mundo la definiera. Tenía que encontrar una manera de reclamar su propio valor, aunque para ello tuviera que enfrentarse a todo el sistema que la había aplastado. Los días que siguieron a la romería se convirtieron en un purgatorio silencioso. La determinación fría que Elena había sentido en la oscuridad de su habitación se evaporó con la primera luz del alba, dejando tras de sí un residuo amargo de vergüenza y desolación. Su taller, aquel santuario donde siempre había encontrado refugio y propósito, se transformó de la noche a la mañana en una celda. El olor familiar a serrín y trementina que antes la calmaba, ahora parecía impregnado del desprecio del conde. Cada herramienta que cogía se sentía pesada, ajena. Sus manos, normalmente tan firmes y precisas, temblaban ligeramente, traicionándola en los detalles más finos. Intentó trabajar en un viejo escritorio de nogal, pero la concentración la abandonaba. Su mente era un carrusel que repetía una y otra vez la escena en los jardines del palacio, la sonrisa burlona de Álvaro, el murmullo de los invitados, la sensación de encogerse hasta desaparecer. La humillación no había sido un golpe rápido y limpio, era una herida infectada que supuraba en la soledad de su rutina. Dejó de salir al pueblo, ni siquiera para comprar lo más básico. Enviaba a Manuel con una lista escueta, incapaz de enfrentarse a las miradas que imaginaba cargadas de lástima, o peor aún, de complicidad con su verdugo. La injusticia de la situación la carcomía por dentro. No había hecho nada malo. Su único crimen había sido ofrecer belleza y trabajo duro a alguien que solo entendía de linajes y apariencias. El mundo, que ya era pequeño y restrictivo, se había encogido hasta las 4 paredes de su taller, y dentro de ellas, el eco de una sola frase la mantenía prisionera. La noticia de lo ocurrido se extendió por Valdeblanco con la velocidad y la crueldad de un incendio en un campo seco.
no se contaba como un acto de arrogancia por parte del conde, sino como una lección necesaria para la huérfana que no conocía su lugar. En la taberna, los hombres asentían con la cabeza mientras apuraban sus copas de vino, comentando entre dientes que la ambición en los pobres era un defecto peligroso. En el mercado, las mujeres cuchicheaban tras sus abanicos, tejiendo una narrativa en la que Helena era una joven ilusa y atrevida que había recibido lo que merecía por intentar codearse con sus superiores. La humillación pública se convirtió en una sentencia social. Una semana después del incidente, un encargo importante para restaurar las puertas de la capilla del pueblo, que el párroco le había prometido verbalmente, fue asignado sin previo aviso a un carpintero de un pueblo vecino, un hombre con menos talento pero con un apellido reconocido. Nadie le dio una explicación. Simplemente, el trabajo desapareció. Poco después, doña Elvira, una de sus clientas más antiguas y adineradas, envió a su criada a recoger una cómoda a medio restaurar, alegando una urgencia imprevista. Helena sabía la verdad. La mancha de su humillación era contagiosa, y nadie en la élite local quería verse asociado a ella. Cada puerta que se cerraba era una confirmación de las palabras del conde. Su valor, su talento, su esfuerzo, todo quedaba anulado por el estigma de su origen. La soledad se hizo más densa, y la presión económica, que siempre había sido una compañera constante, comenzó a apretarle el cuello con una fuerza renovada y asfixiante. El otoño llegó a Valdeblanco con una melancolía que parecía adherirse a las paredes encaladas de las casas y a las hojas secas que cubrían los caminos. Para Helena, cada día era una repetición del anterior, una lucha sorda contra la desesperanza. El dinero escaseaba de una forma alarmante. Los pocos ahorros que había acumulado con años de trabajo minucioso se evaporaban como el agua en la tierra reseca de agosto. Se vio obligada a vender algunas de sus herramientas más preciadas, piezas que habían pertenecido a su abuelo adoptivo, y cada una de esas ventas se sentía como una amputación. La humillación ya no era solo un recuerdo doloroso, se había materializado en una presión económica tangible y asfixiante. Lo que más le dolía, sin embargo, no era su propia precariedad, sino ver el reflejo de su fracaso en los ojos de Manuel y Carmen. Notaba cómo ellos intentaban disimular, comiendo menos en cada comida para que ella no se sintiera culpable, fingiendo una jovialidad que sus cuerpos cansados ya no podían sostener. Carmen, en particular, había empezado a toser por las noches, una tos seca y persistente que resonaba en el silencio de la casa como un mal presagio. Helena se sentía atrapada en una espiral descendente, donde cada esfuerzo por salir a flote solo parecía hundirla más. La vergüenza social había dado paso a un miedo mucho más primario y visceral, el miedo a no poder cuidar de las únicas personas que le habían dado un hogar y un nombre. La tos de Carmen empeoró con la llegada de los primeros fríos de noviembre. Lo que comenzó como una molestia nocturna se convirtió en una lucha constante por cada bocanada de aire. El médico del pueblo, un hombre mayor de pocas palabras y menos recursos, la visitó un par de veces, diagnosticando una debilidad de los pulmones y recetando reposo y caldos calientes, un remedio inútil para una enfermedad que claramente lo superaba. Helena abandonó casi por completo el taller. Sus días ahora transcurrían al lado de la cama de Carmen, en una vigilia silenciosa y agotadora. Le leía pasajes de viejos libros, le cambiaba los paños húmedos de la frente y sostenía su mano frágil durante horas, sintiendo cómo la vida se escapaba lentamente de aquel cuerpo que había sido su refugio. Manuel, por su parte, se había encogido. El hombre robusto que recordaba de su infancia se había convertido en una sombra que deambulaba por la casa, perdido en sus propios miedos, incapaz de enfrentarse a la inminente pérdida de su compañera de toda una vida. En esa atmósfera de despedida no dicha, la humillación del conde Álvaro se desvaneció hasta convertirse en una ofensa trivial. ¿Qué importaba el desprecio de un noble frente a la certeza de la muerte? Helena descubrió una nueva dimensión del dolor, una que no tenía que ver con el orgullo, sino con el amor y la impotencia. Estaba perdiendo su ancla, su norte, y no había nada que sus manos hábiles pudieran hacer para repararlo. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por la ventana de la alcoba, Carmen reunió las pocas fuerzas que le quedaban. Con un gesto imperceptible, llamó a Helena para que se acercara.
Su voz era apenas un susurro, un hilo de aire que se esforzaba por formar palabras. «Debajo de mi cama», dijo, con una pausa para respirar entre cada sílaba. «La tercera tabla del suelo. Levántala». Elena, confundida, obedeció. Deslizó sus dedos por el suelo de madera gastada hasta encontrar la tabla suelta. Al levantarla, descubrió un pequeño hueco, y dentro de él, una caja de madera de olivo, oscura y sin adornos, cerrada con un pequeño candado oxidado. Carmen señaló hacia un clavo en la pared, de donde colgaba un rosario. Atada al crucifijo, había una llave diminuta y ennegrecida por el tiempo. «Es tuya», susurró la anciana, y en sus ojos cansados brilló una extraña mezcla de urgencia, miedo y alivio, como si al entregar aquel objeto se estuviera liberando de un peso que había cargado durante más de 20 años. No dio más explicaciones. Cerró los ojos, agotada por el esfuerzo, y su respiración se hizo más superficial. Elena se quedó inmóvil, con la caja en una mano y la llave en la otra, sintiendo el frío del metal contra su piel. El aire de la habitación se había vuelto denso, cargado de secretos y de un final inminente. Sabía, con una certeza que le helaba la sangre, que lo que sostenía en sus manos estaba a punto de cambiarlo todo. Tras el fallecimiento de Carmen, 2 días después, un silencio pesado y definitivo se instaló en la pequeña casa. Manuel se sumió en una tristeza muda, y Elena se vio obligada a ser el pilar que apenas podía sostenerse a sí misma. Durante una semana, la caja de olivo permaneció intacta sobre la cómoda de su habitación. Le tenía miedo. Temía que su contenido, fuera cual fuese, profanara el recuerdo de la mujer que la había criado, o que simplemente contuviera más dolor del que ya sentía. Pero una noche, incapaz de dormir, la curiosidad y una extraña sensación de deber se impusieron al temor. Con manos temblorosas, introdujo la llave en la cerradura. Giró con un chirrido metálico que pareció romper el silencio de toda la casa. Al levantar la tapa, el olor a papel viejo y a tiempo encerrado llenó sus fosas nasales. Dentro, cuidadosamente ordenados, no había joyas ni dinero, sino un fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida y varios documentos legales, amarillentos y sellados con lacre. Cogió la primera carta. La caligrafía era elegante, inclinada, muy diferente a la letra tosca y funcional de la gente del pueblo. Empezó a leer, y las palabras que se desplegaban ante sus ojos comenzaron a desmantelar la realidad que había conocido durante 24 años. No eran cartas dirigidas a ella, sino a Carmen, y las firmaba una mujer llamada Isabel de Soldevilla, su madre. Las cartas narraban una historia de amor prohibido, exilio y sacrificio. Isabel de Soldevilla era la hija única de una de las familias bodegueras más antiguas y ricas de la región, una estirpe que, según las leyendas locales, se había extinguido tras la guerra civil. Se había enamorado de un artista sin fortuna, un hombre al que su familia consideraba indigno. Al quedarse embarazada, fue desheredada y obligada a huir para evitar el escándalo. Dio a luz en secreto a una niña, Elena, y, sabiendo que sus enemigas la buscaban y que su vida corría peligro, tomó la decisión más desgarradora de todas: confiar su bebé a la única persona en la que podía creer, Carmen, la hija de los capataces de la finca de su familia, a quien conocía desde la infancia. Las cartas estaban llenas de un amor desesperado y de instrucciones precisas. Le pedía a Carmen que criara a Elena como si fuera suya, que la mantuviera a salvo y en el anonimato hasta que llegara el momento adecuado. Cada frase era un testamento del dolor de una madre obligada a renunciar a su hija para protegerla. Elena tuvo que detenerse varias veces, con la vista nublada por las lágrimas. La identidad que había asumido toda su vida, la huérfana, la recogida, se disolvía con cada palabra que leía. No era nadie. Tenía un nombre, un linaje, una historia que se hundía profundamente en la misma tierra que la había despreciado. Pero la revelación más impactante se encontraba en el fondo de la caja, en un sobre sellado con el emblema de un sol rodeado de vides. Era un testamento oficial, redactado por un notario de Madrid y fechado apenas un año antes del nacimiento de Elena. En él, el abuelo de Isabel, arrepentido en su lecho de muerte por haber renegado de su nieta, le legaba la totalidad de su patrimonio. No eran solo unas pocas tierras, eran las legendarias bodegas y viñedos de Soldevilla, un imperio que abarcaba cientos de hectáreas de las viñas más fértiles de la comarca, una bodega histórica y propiedades repartidas por toda la provincia. Un patrimonio que todos en Valdeblanco daban por perdido, absorbido por bancos o vendido a inversores extranjeros tras la desaparición de la familia.
y como Isabel había fallecido, según constaba en un certificado de defunción adjunto de apenas unos años después de su vida, la única heredera universal de toda esa fortuna era su única descendiente directa, Elena. De repente, la joven restauradora de muebles, la huérfana humillada por el conde por su falta de cuna, era sobre el papel una de las mujeres más ricas y poderosas de Andalucía. La magnitud de la revelación era tan abrumadora que le provocó un vértigo físico. Se apoyó en la pared para no caerse, con los documentos temblando en sus manos. Aquella noche, Elena no durmió. Se quedó sentada en el suelo de su habitación, con las cartas y los documentos esparcidos a su alrededor, como las piezas de un rompecabezas que formaban una imagen de su vida que no reconocía. La alegría no apareció por ninguna parte. En su lugar, sintió el peso aplastante de un destino que no había elegido. El dolor por la humillación sufrida en la fiesta del pueblo regresó, pero transformado. Ya no era la herida de una pobre muchacha indefensa, sino la ofensa a la memoria de su madre, a la sangre de los Soldevilla. El desprecio del conde Álvaro ya no era un simple acto de arrogancia clasista, era una ironía cruel y amarga. Él, aferrado a los restos de un título nobiliario sin fortuna, había humillado a la mujer que poseía las tierras que él anhelaba para salvarse de la ruina. Una rabia fría y lúcida comenzó a crecer en su interior, desplazando el miedo y la confusión. No era una sed de venganza, sino un imperativo de justicia. Honrar a su madre, reclamar el legado que le habían robado, y sobre todo, demostrarse a sí misma y al mundo que su valor no reside en un apellido o en una cuenta bancaria, sino en la dignidad que estaba dispuesta a defender. Por primera vez en su vida, Elena no se sentía a la deriva, tenía un propósito. Miró por la ventana el perfil de los olivares recortado contra el cielo del amanecer y tomó una decisión. No se escondería, lucharía. El primer paso fue el más difícil, un salto al vacío desde el único mundo que conocía. Con los documentos extendidos sobre la mesa de su taller, entre gubias y botes de barniz, Elena sintió el peso de 24 años de ignorancia. La rabia inicial, tan clara y afilada en la noche del descubrimiento, se había disuelto en un océano de incertidumbre. ¿Por dónde empezar? Era una artesana, no una litigante. Su pericia residía en la veta de la madera, no en la letra pequeña de un testamento. La idea de enfrentarse a un sistema legal que le era completamente ajeno resultaba paralizante. Sabía que necesitaba un abogado, pero la sola palabra le sonaba a un mundo de hombres con traje, de despachos caros en la capital, un universo a años luz de su realidad. El abogado del pueblo, don Ricardo, era un cliente habitual en la taberna del conde. Confiarle su secreto era como entregarle la soga al verdugo. Comprendió que su primera batalla no sería en un juzgado, sino contra sus propias limitaciones. Para financiar ese primer viaje a Sevilla, para pagar la primera consulta, tuvo que tomar una decisión que le desgarró el alma: vender el secreter del siglo XVIII que había pasado los últimos 6 meses restaurando. Era su obra maestra, la pieza que guardaba con la esperanza de que algún día adornara su propia casa. Al entregárselo a un anticuario por una fracción de su valor, sintió que no solo vendía un mueble, sino una parte de su antigua vida, el primer sacrificio necesario en el altar de su nuevo destino. El viaje en el autobús a Sevilla fue una odisea de 4 horas a través de paisajes que se volvían cada vez más impersonales. El bullicio de la ciudad, los coches, la multitud anónima, todo contribuía a hacerla sentir aún más pequeña e insignificante. El despacho que había encontrado en la guía telefónica estaba en un edificio señorial del centro, con suelos de mármol que enfriaban los pies y un silencio que intimidaba. El abogado, un hombre de mediana edad con un aire de hastío profesional, la recibió con una cortesía distante. Escuchó su historia mientras hojeaba los documentos con una ceja arqueada, como si estuviera examinando una curiosidad de feria. Su veredicto fue rápido y demoledor. Calificó los papeles de interesantes pero probablemente improcedentes. Habló de plazos de prescripción, de la dificultad de probar la línea de sangre después de tantos años y de los costes astronómicos de un litigio de esa envergadura. No la tomó en serio. En su mirada, Elena no vio a una heredera legítima, sino a una campesina ilusa con una historia demasiado buena para ser verdad. Le cobró una tarifa exorbitante por la consulta y la despidió con una palmadita condescendiente en el hombro. Elena salió de aquel despacho sintiendo el mismo frío de la humillación que había experimentado en la fiesta del conde. El mundo al que intentaba acceder le había cerrado la puerta en la cara, recordándole una vez más que no pertenecía a él. El viaje de vuelta a Valdeblanco fue un funeral silencioso para sus esperanzas recién nacidas. Aquella noche la derrota amenazó con devorarla. Se sentó en la oscuridad de su taller, con el olor a madera y el eco de las palabras del abogado resonando en su cabeza. Estuvo a punto de rendirse, de guardar los documentos de nuevo en su caja y aceptar el destino que le habían impuesto. Pero entonces, la imagen de Carmen en su lecho de muerte,
con aquellos ojos urgentes, se clavó en su mente. No podía fallarle. La mañana siguiente, una nueva determinación, más sobria y menos impulsiva, se había asentado en ella. Entendió su primer gran error. Había ido sola, como una niña asustada pidiendo ayuda. Necesitaba un aliado, y solo había una persona en el mundo en la que podía confiar ciegamente. Fue a buscar a Javier a su taller mecánico. Mientras él limpiaba la grasa de sus manos con un trapo, Elena le contó toda la historia, desde la humillación hasta el abogado de Sevilla, extendiendo los documentos sobre el capó de un coche a medio reparar. Javier no mostró sorpresa, solo una ira contenida a aquellos que la habían hecho sufrir. No entendía de leyes, pero sí de lealtad. Mi primo estudió Derecho en Granada, dijo, con una sencillez que contrastaba con la complejidad del problema. No es un pez gordo, pero es honesto y tiene hambre de demostrar lo que vale. Déjame llamarlo. Aquel gesto, tan simple y directo, fue la primera tabla de salvación a la que Elena pudo aferrarse. No era un contrato, era una promesa. La promesa de que esta vez no lucharía sola. El primo de Javier, un joven abogado llamado David, resultó ser todo lo que el letrado de Sevilla no era: accesible, empático y meticulosamente riguroso. Viajó a Valdeblanco, se sentó con Elena en la humilde cocina de su casa durante horas, estudiando cada carta, cada documento, haciendo preguntas precisas y tomando notas en un cuaderno desgastado. Su rostro no mostraba escepticismo, sino la fascinación de un detective ante un caso complejo. Esto no es una fantasía, Elena, esto es sólido, le dijo finalmente, y esas palabras fueron como un bálsamo. Así comenzó la verdadera guerra, una batalla silenciosa y burocrática que se libró en archivos polvorientos, notarías y registros civiles. David trazó una estrategia clara. El primer paso era validar el testamento en Madrid. El segundo, y más complicado, era establecer legalmente la filiación de Elena, conectando su partida de nacimiento, registrada con un nombre falso para protegerla, con la identidad de su madre, Isabel de Soldevilla. Durante meses, la vida de Elena se convirtió en un ir y venir a la capital de la provincia. Pasaba días enteros en el archivo diocesano, revisando libros de bautismo con una lupa, buscando una aguja en un pajar. Aplicó la misma paciencia infinita que usaba para restaurar una marquetería delicada a la tarea de descifrar la caligrafía de párrocos de hacía décadas. Cada documento encontrado, cada sello oficial conseguido, era una pequeña victoria, un paso más en un camino de hormiga que por primera vez parecía llevar a alguna parte. Mientras Elena y David avanzaban en la sombra, en Valdeblanco empezaron a circular los primeros rumores. La gente notaba sus ausencias, sus viajes a la ciudad, las visitas de aquel joven abogado que no era del pueblo. Las especulaciones eran variadas y en su mayoría maliciosas. Algunos decían que estaba enredada en deudas, otros que intentaba reclamar una herencia inexistente, enloquecida por el dolor de la pérdida de Carmen. El conde Álvaro, aunque ajeno a la verdad, no tardó en percibir un cambio en ella. La había visto un par de veces a lo lejos y notó una nueva postura en sus hombros, una mirada que ya no era huidiza, sino directa. Inquieto por naturaleza y paranoico por su precaria situación financiera, comenzó a indagar. Utilizó su red de influencias para hacer preguntas discretas en el ayuntamiento y en el juzgado local. No encontró nada concreto, pero la falta de información lo alarmó aún más. Empezó a verla no como la insignificante huérfana que había humillado, sino como una incógnita, una pieza suelta en el tablero de su controlado universo. En un intento de reafirmar su poder, comenzó a ejercer una presión sutil. Se aseguró de que nadie más en el pueblo le diera trabajo e incluso intentó iniciar un proceso para reclamar la casa de los caseros como parte de la finca principal, un acto de intimidación velada para recordarle quién mandaba. Sin saberlo, con cada movimiento, solo conseguía avivar el fuego de la determinación de Elena. La presión externa, en lugar de amedrentarla, la obligó a fortalecerse por dentro. Comprendió que reclamar su herencia no era solo una cuestión legal, era una cuestión de identidad. Si iba a dirigir las bodegas de Soldevilla, no podía seguir siendo la chica tímida del taller. Necesitaba entender el mundo al que estaba a punto de entrar. Durante las largas noches, mientras esperaba noticias de David, se sumergió en un autoaprendizaje intensivo. Consiguió libros sobre viticultura, sobre la gestión de empresas familiares, sobre la historia del vino en Andalucía. Leía hasta que se le cerraban los ojos, memorizando términos como terroir, crianza y denominación de origen.
Empezó a hablar con los jornaleros más ancianos del pueblo, aquellos cuyos padres y abuelos habían trabajado en las viñas de los Soldevilla. Escuchaba sus historias, sus recuerdos sobre las variedades de uva que se cultivaban, sobre las técnicas de poda que se habían perdido. Estaba reconstruyendo no solo su árbol genealógico, sino el alma de su legado. Dejó de pensar en la herencia como una fortuna abstracta y comenzó a visualizarla como una responsabilidad. Hectáreas de tierra viva, una bodega con historia, familias que dependían de ese trabajo. Este proceso de aprendizaje fue su verdadera transformación. La restauradora de muebles estaba aplicando su habilidad para ver el potencial oculto en la madera vieja a la tarea de revivir su propio linaje. El punto de inflexión llegó un martes de abril. David la llamó desde Granada, con una voz cargada de una emoción contenida que hizo que a Elena se le acelerara el corazón. Después de semanas de búsqueda infructuosa, habían localizado al notario que redactó el testamento del abuelo de Isabel. Aunque muy anciano y retirado, el hombre recordaba perfectamente el caso. Pero la verdadera pieza clave fue otra. En sus archivos personales guardaba una declaración jurada de un testigo del nacimiento secreto de Elena. Se trataba del viejo médico rural que había atendido a su madre en el parto, un hombre íntegro que, antes de morir, había querido dejar constancia de la verdad para proteger a la niña. Ese documento, guardado durante más de 2 décadas, era la prueba irrefutable que vinculaba a la Elena sin apellido con Isabel de Soldevilla. Era el eslabón perdido, la llave que abría todas las puertas legales. Al colgar el teléfono, Elena no gritó de alegría. Se apoyó en el marco de la puerta de su taller, mirando los campos de olivos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y respiró hondo. Un sentimiento de calma profunda, casi solemne, la invadió. La cascada de intentos, fracasos y pequeños avances había llegado a su fin. La lucha ya no era una posibilidad, era una certeza. Tenía las armas, el conocimiento y la fortaleza. Ahora solo faltaba elegir el campo de batalla. Y en su mente, la imagen de la subasta de las tierras del conde comenzó a tomar forma, no como un acto de venganza, sino como el escenario inevitable de la justicia. El 15 de mayo de 1990, el gran salón del Palacio de Valdeblanco, que en tiempos pasados había albergado bailes y recepciones, se convirtió en el escenario de una última y humillante capitulación. El aire estaba viciado, impregnado del olor a polvo de los tapices y de la tensión palpable de los asistentes. El conde Álvaro de Valdeblanco, con una palidez que ni su estudiada arrogancia podía disimular, había convocado una subasta pública para vender las últimas tierras que le quedaban, la finca El Mirador, un terreno que colindaba directamente con las olvidadas bodegas de Soldevilla. Era su última carta, un intento desesperado por saldar deudas que amenazaban con arrebatarle no solo su patrimonio, sino el propio palacio. En las sillas doradas y desvencijadas se sentaban otros terratenientes de la comarca, empresarios de la capital y especuladores con miradas de halcón, todos ellos atraídos por el olor a sangre de un linaje en decadencia. No estaban allí para ayudar, sino para repartirse los despojos. El martillero, un hombre traído de Sevilla para dar un barniz de profesionalidad al evento, carraspeó, dispuesto a iniciar un proceso que para Álvaro no era una transacción comercial, sino la certificación pública de su fracaso. Cada murmullo en la sala, cada mirada codiciosa hacia los mapas extendidos sobre una mesa, era una daga que se clavaba en el orgullo herido del conde. Justo cuando el martillero iba a anunciar la puja inicial, las pesadas puertas dobles del salón se abrieron con un suave crujido, rompiendo la atmósfera cargada. Todas las cabezas se giraron al unísono. En el umbral, recortada contra la luz del pasillo, no estaba un postor tardío, sino una figura que provocó una onda de confusión y murmullos por toda la sala. Era Elena, pero no la Elena que Valdeblanco conocía. No llevaba su ropa de trabajo manchada de barniz ni la mirada baja y huidiza de la huérfana. Vestía un sencillo traje de lino de color crudo, una prenda de una elegancia austera que realzaba una dignidad que nunca antes le habían permitido mostrar. Su cabello, habitualmente recogido en un moño funcional, caía sobre sus hombros en ondas suaves. Pero el verdadero cambio no estaba en su atuendo, sino en su porte. Caminaba con un aplomo sereno, con la espalda recta y la vista al frente. Una calma que contrastaba violentamente con la ansiedad que flotaba en el ambiente. A su lado, con un maletín de cuero en la mano, caminaba David, su joven abogado, cuyo rostro serio y profesional añadía una capa de solemnidad a su inesperada aparición. Avanzaron por el pasillo central que se había formado entre las sillas, sin mirar a nadie,
con sus pasos resonando sobre el mármol desgastado. El silencio se hizo absoluto. El conde Álvaro la reconoció al instante, y una expresión de incredulidad y profundo malestar se dibujó en su rostro. ¿Qué hacía ella allí? ¿Había venido a presenciar su caída? ¿A disfrutar de una pequeña y mezquina venganza? El martillero, desconcertado por la interrupción, pero ansioso por continuar, intentó retomar el control. «Señorita, si no va a pujar, le ruego que tome asiento o abandone la sala. Estamos a punto de comenzar». Pero Elena no se movió. Se detuvo a pocos metros de la mesa principal, frente a un Álvaro que ahora la miraba con una mezcla de desprecio y una incipiente alarma. Fue David quien habló, con una voz clara y firme que no admitía réplica. «Disculpen la interrupción. No hemos venido a pujar. Hemos venido a detener esta subasta». Una exclamación ahogada recorrió la sala. El conde se puso en pie de un salto, con el rostro enrojecido por la ira. «¿Con qué autoridad se atreve a entrar en mi casa y decir semejante disparate? Guardias, saquen a estas personas de aquí». Pero antes de que nadie pudiera moverse, David abrió su maletín sobre la mesa, con un gesto deliberado y tranquilo. De él extrajo no una, sino varias carpetas con documentos de aspecto antiguo, atados con cintas y sellados con lacre. Los extendió junto a los mapas de la finca, creando un contraste visual abrumador entre el presente desesperado del conde y un pasado que estaba a punto de reclamar sus derechos. «Tenemos la autoridad que nos confiere la ley y la historia, conde. Le sugiero que se siente y escuche. Esto le interesa». La seguridad en su tono era tal que incluso los guardias, que habían dado un paso al frente, se detuvieron en seco, esperando una orden de un conde que, por primera vez, parecía haber perdido el control de la situación. El joven abogado, con la precisión de un cirujano, comenzó a exponer los hechos. Su voz, desprovista de emoción, pero cargada de peso legal, llenaba cada rincón del salón. Según los registros originales de la propiedad de esta comarca, fechados en 1882 y ratificados en Madrid, la finca El Mirador que usted intenta subastar hoy no es una única parcela. Históricamente estaba dividida en dos. La parte norte, que incluye el acceso al río y las tierras más fértiles, nunca perteneció a su familia. Era propiedad de la familia Soldevilla y estaba vinculada indivisiblemente a las bodegas que llevan su nombre. David deslizó sobre la mesa un mapa catastral antiguo, amarillento por el tiempo, donde las lindes estaban trazadas con una tinta que ahora parecía casi sepia. Señaló una línea, casi invisible en los mapas modernos del conde. Esta linde fue borrada de los registros locales durante los años 40, en una época de gran confusión administrativa tras la guerra. Pero los documentos originales, archivados en el registro central, nunca fueron alterados. Legalmente, la mitad de la tierra que usted está intentando vender para saldar sus deudas no le pertenece. Y nunca le ha pertenecido. El murmullo en la sala se convirtió en un zumbido de asombro. Los postores se miraban unos a otros, incrédulos. La base misma de la subasta, el objeto de su codicia, se estaba desmoronando ante sus ojos. El rostro de Álvaro pasó del rojo de la ira al blanco aceniciento del shock. Balbuceó algo sobre errores y documentos falsos, pero su voz carecía de toda convicción. Fue entonces cuando Elena dio un paso al frente, y por primera vez su voz resonó en el silencio expectante del salón. No era la voz tímida de la muchacha que había ofrecido una caja de música, sino la voz de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo. «Los documentos no son falsos, conde», dijo, mirándolo directamente a los ojos, sin rastro de odio, solo una calma inquebrantable. «Y las tierras tienen un propietario legítimo». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara en la mente de todos los presentes. Cada par de ojos en la sala estaba fijo en ella, esperando la revelación que todos intuían, pero nadie se atrevía a formular. El conde la miraba fijamente, y en sus ojos se reflejaba la confusión de un hombre cuyo universo se estaba viniendo abajo, incapaz de conectar a la humilde artesana que había despreciado con la figura imponente que ahora tenía delante. Elena respiró hondo, no por nerviosismo, sino para dar solemnidad al momento. El último propietario de esas tierras, según testamento legalizado, fue don Fernando de Soldevilla. Al fallecer su única nieta, Isabel, la propiedad pasó a su única descendiente. Y esa descendiente soy yo. Y entonces pronunció las palabras que reescribieron la historia del pueblo. Mi nombre es Elena de Soldevilla.
El apellido, un eco legendario en la comarca, sonó como un trueno en el silencio del salón, derribando en un instante los muros de clase, prejuicio y desdén que la habían mantenido prisionera toda su vida. La conmoción fue total. Álvaro de Valdeblanco se tambaleó y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. La sangre abandonó su rostro, dejándole una máscara de cera. En un instante lo comprendió todo. Las ausencias de Elena, sus viajes, el abogado, no era una venganza mezquina, era la restauración de un orden que él mismo había ignorado y pisoteado. Los demás asistentes permanecían petrificados, procesando la magnitud de lo que acababan de presenciar. La huérfana, la sin cuna, era en realidad la heredera de una de las fortunas más legendarias de la región. Aquellos que se habían burlado de ella en la fiesta, que habían cuchicheado a sus espaldas, ahora bajaban la mirada, consumidos por una vergüenza repentina y abrumadora. Pero la victoria de Elena no culminó con la humillación de su adversario. En un acto que demostraba la verdadera naturaleza de su poder, se dirigió de nuevo al conde, cuya ruina era ahora completa y pública. «No he venido a quitarle su casa a Álvaro», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, un gesto que lo despojó de su título y lo redujo a un simple hombre. «Las bodegas de Soldevilla necesitan expandirse. Le ofrezco un acuerdo justo por la parte de la finca que sí le pertenece, un precio que le permitirá pagar sus deudas y conservar este palacio, pero bajo mis condiciones. A partir de ahora seremos vecinos, y espero que aprendamos a ser buenos vecinos». No era un acto de perdón, sino de justicia superior. No lo estaba salvando por piedad, sino que estaba estableciendo un nuevo equilibrio de poder, uno basado no en el linaje, sino en el respeto y el valor real. El impacto de sus palabras fue más devastador para el orgullo del conde que cualquier ejecución hipotecaria. Aceptar su oferta significaba admitir su derrota y vivir cada día bajo la sombra de la mujer a la que había despreciado. Rechazarla significaba la ruina absoluta. La elección no era tal. Asintió débilmente, incapaz de articular palabra. La subasta se disolvió en un silencio sepulcral. Los postores, ahora meros espectadores de un drama mucho mayor, comenzaron a retirarse en silencio, dejando tras de sí un salón cargado con el peso de la historia reescrita. Elena no se regodeó en su triunfo. Con un leve gesto de cabeza hacia David, se dio la vuelta y caminó hacia la salida con la misma serenidad con la que había entrado. Mientras cruzaba el umbral, su mirada se encontró con Javier, que había permanecido de pie en el fondo de la sala durante todo el acto. En los ojos de su amigo de la infancia no había sorpresa, solo un orgullo inmenso y lágrimas que no intentaba ocultar. Aquella mirada fue para Elena la verdadera confirmación de su victoria. No había ganado unas tierras ni una fortuna. Había reclamado su nombre, su historia y, lo más importante, la dignidad que nadie podría volver a arrebatarle jamás. El poder no la había corrompido, la había completado. La restauradora de muebles había aplicado su arte más sublime. Había restaurado la justicia. Los días que siguieron a la confrontación en el palacio no estuvieron marcados por celebraciones ruidosas ni por un regodeo triunfal. En su lugar, un silencio denso y expectante se apoderó de Valdeblanco. La noticia se había extendido no como un cotilleo, sino como una leyenda que se contaba en susurros, con una mezcla de asombro y de vergüenza colectiva. Elena regresó a la pequeña casa de los caseros, el único hogar que había conocido, y durante casi una semana apenas salió de allí. No se sentía como una condesa ni como una heredera, se sentía como una restauradora a la que le habían entregado la pieza más compleja y abrumadora de su vida, su propia identidad. Pasaba las horas en su taller, pero no trabajaba. Simplemente tocaba las herramientas, olía la madera, anclándose a la persona que había sido para poder comprender en quién se estaba convirtiendo. No había odio en su corazón hacia Álvaro, ni siquiera desprecio. Lo que sentía era el peso de una responsabilidad inmensa y una profunda gratitud hacia Carmen y Manuel, quienes, con su silencio, la habían protegido de una verdad que la habría destruido en su niñez. La victoria legal había sido pública y contundente, pero la verdadera conquista se estaba librando en la quietud de su alma, mientras aprendía a habitar un nombre que, hasta hacía poco, solo era un eco en las historias de los ancianos del pueblo. El mundo exterior esperaba sus siguientes movimientos,
pero ella sabía que el primer territorio que debía gobernar era el de su propio corazón, reconciliando a la huérfana con la heredera. Su primera acción como Elena de Soldevilla no fue firmar un cheque ni mudarse a una mansión, sino caminar, sola, hasta las puertas oxidadas de las bodegas que llevaban su nombre. El lugar era un fantasma de su antigua gloria. Los edificios de piedra, cubiertos de hiedra, parecían dormir un sueño de décadas. Dentro, las telarañas colgaban de las vigas como candelabros fantasmales, y una capa de polvo cubría las enormes barricas de roble, muchas de ellas con el sello de la familia grabado a fuego. Pero bajo el abandono, Elena vio lo que nadie más veía: el potencial, el alma del lugar. Su instinto de restauradora se activó de inmediato. Su primer contrato no fue con un arquitecto de renombre, sino con el antiguo capataz de las bodegas, un anciano llamado Mateo, cuyos abuelos ya habían trabajado para los Soldevilla. Pasó semanas enteras con él, recorriendo cada hectárea de viñedo, escuchando sus historias sobre las variedades de uva autóctonas que se habían perdido, aprendiendo de los secretos del terroir que solo la memoria oral había conservado. Contrató a un equipo de enólogos y agrónomos, pero les dio una instrucción clara: la modernización debía respetar la tradición. Quería recuperar los vinos que habían hecho legendaria a su familia, no crear un producto sin historia. Cada decisión que tomaba, desde la poda de las cepas viejas hasta la restauración de la prensa original, era un acto de homenaje a un legado que la sangre le exigía honrar y que su corazón le impulsaba a revivir. No estaba construyendo un negocio, estaba resucitando un linaje. El efecto en Valdeblanco fue casi inmediato y profundamente transformador. Con la reactivación de las bodegas de Soldevilla, el trabajo regresó al pueblo de una forma que nadie recordaba desde hacía 2 generaciones. Los hombres que se veían obligados a buscar empleo temporal en la aceituna o en la construcción en la ciudad, ahora tenían un trabajo estable y digno a pocos kilómetros de sus casas. Elena se aseguró de que los salarios fueran justos y las condiciones respetuosas. La herrería del pueblo recibió el encargo de forjar nuevas verjas para la finca. El carpintero local fue contratado para reparar las viejas barricas y las mujeres encontraron empleo en la línea de embotellado y etiquetado. El dinero, que antes era un bien escaso que apenas circulaba, comenzó a fluir, revitalizando la pequeña tienda de comestibles, la taberna y la panadería. La percepción de los vecinos cambió radicalmente. La desconfianza inicial dio paso a un respeto que se cimentó no en su apellido, sino en sus acciones. Dejaron de verla como una extraña que había tenido un golpe de suerte y comenzaron a considerarla una de los suyos, una líder que utilizaba su poder para levantar a la comunidad en lugar de oprimirla. Ya nadie la llamaba la huérfana. Para los más mayores era la niña de los Soldevilla y para los más jóvenes simplemente Elena, una mujer que había demostrado que la verdadera riqueza no se cuenta en hectáreas, sino en las vidas que se mejoran. En cuanto a Álvaro de Valdeblanco, su caída fue tan silenciosa como estrepitosa había sido su arrogancia. Aceptó la oferta de Elena, un acto que le salvó de la bancarrota, pero que lo condenó a una humillación perpetua. El dinero que recibió le permitió saldar sus deudas más urgentes, pero no fue suficiente para restaurar el esplendor de su palacio, ni mucho menos su posición social. Se convirtió en una figura casi espectral en el pueblo. Dejó de presidir las fiestas y de pasearse con aire de superioridad. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrado entre los muros desconchados de su hogar, un rey destronado en un reino de polvo y decadencia. La gente del pueblo ya no lo miraba con el temor reverencial de antes, sino con una indiferencia que, para un hombre como él, era un castigo mucho peor que el odio. La relación con Elena se limitó a una formalidad fría y distante, la de 2 vecinos que comparten una linde, pero habitan en universos morales distintos. Algunos decían haberlo visto, en las primeras horas de la mañana, trabajando él mismo en los jardines descuidados del palacio, arrancando malas hierbas con sus propias manos. Aquel gesto, para cualquiera que lo viera, era la metáfora perfecta de su nueva realidad. Un hombre obligado a limpiar por sí mismo los escombros de un orgullo que lo había llevado a la ruina, aprendiendo, demasiado tarde, que el respeto no se hereda, sino que se gana con el sudor de la frente. Elena nunca abandonó la casa de los caseros. Aunque podría haber vivido en la mansión principal de la finca Soldevilla, eligió permanecer en el lugar que la había visto crecer, manteniendo sus raíces firmemente ancladas en la tierra humilde que la formó. Su mayor proyecto, y el más personal, fue la restauración completa de la vieja finca, donde había instalado su primer taller.
la transformó en la Fundación de Artesanos Carmen y Manuel, un centro de formación gratuito para jóvenes de la comarca que quisieran aprender oficios tradicionales, como la ebanistería, la forja o la cerámica. Era su manera de devolver al mundo la oportunidad que a ella le habían dado, creando un espacio donde el talento y el esfuerzo eran los únicos linajes que importaban. Su relación con Javier, el amigo que nunca la había abandonado, floreció en ese nuevo contexto. Él no era el príncipe de un cuento de hadas, sino un compañero de vida, su ancla a la realidad, el hombre que la había amado cuando no era nadie y que ahora la admiraba por la mujer en la que se había convertido. Juntos supervisaban los proyectos de la fundación, compartiendo un propósito que iba más allá del vino y de los negocios. Elena había encontrado la paz, no en la posesión de una fortuna, sino en la capacidad de usarla para construir algo duradero, un legado de dignidad que honraba la memoria de los humildes caseros que le habían enseñado el verdadero valor de un hogar. 5 años después, las bodegas de Soldevilla eran un referente internacional, aclamadas no solo por la calidad de sus vinos, sino por su modelo de negocio sostenible y su compromiso con la comunidad. Valdeblanco había florecido, convirtiéndose en un pueblo próspero, donde los jóvenes ya no tenían que emigrar para encontrar un futuro. Elena seguía al frente de todo, pero su despacho no estaba en una torre de cristal, sino en una pequeña oficina con vistas a los viñedos, con las manos a menudo manchadas de tierra o de barniz. Nunca perdió la esencia de la artesana que era, la mujer que entendía que las cosas de valor requieren tiempo, paciencia y un profundo respeto por la materia prima, ya fuera un trozo de madera o el alma de un pueblo. Se convirtió en una leyenda viva, no por la historia de su herencia, sino por la forma en que la había administrado. No era la condesa, ni la millonaria, era Elena, la restauradora, la que había devuelto el brillo no solo a muebles viejos, sino a la esperanza de toda una comarca. Aquel día, en el salón del palacio, todos en el pueblo habían presenciado una transferencia de poder, pero con el tiempo comprendieron algo mucho más profundo, que la verdadera nobleza no reside en la sangre que se hereda, sino en la dignidad con que un alma se levanta tras haber sido pisoteada. La historia de Elena de Soldevilla no es, en esencia, la crónica de una herencia recuperada. Reducirla a eso sería traicionar su verdadero significado. El legado que se forjó en los años posteriores a aquella tensa mañana en el palacio no se mide en barricas de vino exportadas, ni en el aumento del valor de la tierra. Su verdadero impacto, el más profundo y duradero, se inscribió en el alma de Valdeblanco. El pueblo aprendió, a través de su ejemplo, a desmantelar una jerarquía social que había aceptado como inmutable durante siglos. La gente dejó de bajar la cabeza por costumbre ante un apellido y comenzó a levantarla por admiración ante el trabajo bien hecho. La conversación en la taberna ya no giraba en torno a los cotilleos sobre la decadencia de los nobles, sino sobre los nuevos proyectos de la cooperativa agrícola, sobre los hijos que por primera vez decidían quedarse en el pueblo porque veían un futuro en él. Elena no solo restauró una bodega, restauró el tejido social, demostrando que una comunidad es más fuerte cuando su valor se mide por la suma del esfuerzo de todos y no por el privilegio de unos pocos. Su victoria no fue tomar el lugar del conde en la cima de la pirámide, sino demoler la pirámide misma y construir en su lugar una mesa redonda donde todos tuvieran un asiento. La humillación que sufrió en los jardines del palacio nunca se borró por completo de su memoria. No se convirtió en una cicatriz invisible, sino en una brújula moral que guió cada una de sus decisiones posteriores. Aquel dolor, agudo y paralizante en su momento, se transformó en el combustible de una empatía radical. Se convirtió en el fundamento de la Fundación de Artesanos Carmen y Manuel. Cada vez que aprobaba una beca para un joven sin recursos pero con un talento evidente, cada vez que veía el orgullo en los ojos de un aprendiz al terminar su primera pieza, estaba reescribiendo su propio pasado. Estaba ofreciendo a otros la oportunidad que a ella le fue negada, la de ser juzgados únicamente por la habilidad de sus manos y la pasión de su corazón. El desprecio del conde, que pretendía definirla y limitarla, se convirtió paradójicamente en la semilla de un espacio de inclusión y respeto. Elena no olvidó la herida, la honró, transformándola de un recuerdo de vergüenza personal en un monumento a la dignidad colectiva. Demostró que las experiencias más dolorosas pueden convertirse en nuestras herramientas más poderosas, si elegimos usarlas no para destruir, sino para construir un mundo más justo que aquel que nos hirió. Aquel día
todos en el pueblo comprendieron que la verdadera nobleza no reside en la sangre que se hereda, sino en la dignidad con que un alma se levanta tras haber sido pisoteada. Esta lección, que se convirtió en el proverbio no oficial de Valdeblanco, redefinió por completo el concepto de valor en la comarca. La nobleza dejó de ser el conde Álvaro, encerrado en su palacio polvoriento, lamentando un pasado que nunca volvería. La verdadera nobleza pasó a ser Mateo, el viejo capataz, cuya lealtad a la tierra trascendía a los dueños. Fue Javier, el mecánico, cuya fe inquebrantable en la persona que amaba valía más que cualquier título. Fue David, el joven abogado, que eligió la justicia por encima del cinismo. Y por encima de todos fue Elena, la restauradora, que demostró que el honor no es un privilegio de cuna, sino una elección diaria. La elección de trabajar duro, de tratar a los demás con respeto, de usar el poder no para someter, sino para elevar. El linaje de los Soldevilla le dio un nombre y una fortuna, pero fue su carácter, forjado en la humildad y la resiliencia, lo que la convirtió en una verdadera líder, en la matriarca de un nuevo tipo de aristocracia, la aristocracia del mérito y del corazón. El futuro de Valdeblanco, por tanto, no se escribió con la tinta de los testamentos antiguos, sino con el vino nuevo de las bodegas de Soldevilla y con las manos expertas de los jóvenes artesanos de la fundación. La historia de Elena se convirtió en una leyenda local, contada a los niños no como un cuento de hadas sobre una princesa que recupera su reino, sino como la historia real de una mujer que les enseñó que su origen no tenía por qué ser su destino. El Palacio del Conde sigue en pie, como un recordatorio melancólico de una era pasada, mientras que la vida del pueblo bulle y prospera a su alrededor, alimentada por una economía revitalizada y un nuevo sentido de orgullo comunitario. Y en el centro de todo sigue estando Elena, a menudo con las manos manchadas de tierra de los viñedos o de polvo de su pequeño taller, al que nunca renunció del todo. No como un símbolo de poder distante, sino como una presencia constante, un faro que recuerda a todos que el cambio más profundo no viene de un golpe de suerte, sino de la persistencia silenciosa, la integridad inquebrantable y el coraje de reclamar el lugar que a uno le corresponde en el mundo. Su legado no es una estatua en la plaza del pueblo, sino la esperanza en los ojos de la siguiente generación. La historia de Elena de Soldevilla nos recuerda que las barreras más altas no son las que nos impone la sociedad, sino las que aceptamos dentro de nosotros mismos. Nos enseña que la dignidad no es algo que se nos otorga, sino algo que se defiende, día a día, con cada pequeña elección. Es un testimonio de que el respeto, una vez perdido, puede ser reclamado, y que la justicia a veces tarda en llegar, pero cuando lo hace, tiene el poder de sanar no solo a una persona, sino a toda una comunidad. Si crees que ninguna lucha por la dignidad debe ser solitaria y que cada historia de superación merece ser contada, comparte este relato. Suscríbete para descubrir más viajes reales que demuestran la extraordinaria fuerza del espíritu humano. Gracias por acompañarnos.